Hola gente guapa, estamos aquí, vamos a ver un montón de noticias del sector de Nintendo Switch 2 que han acontecido esta semanita. Vamos a cambiar. Parece que se me está quedando sin batería el ratón. Sí, tendré que cambiar el ratón. No, estoy quedando sin batería. Bueno, mientras tanto, vamos a poner aquí esto. Vamos a ver lo que no ha acontecido esta semana. Esta semana... Hola, Carl, guapetón. Bueno, vamos a ver lo que ha acontecido la semana. Porque, a ver, nos tienen locos, ¿eh? Nos tienen locos con la Switch 2. De hecho, la semana pasada no hicimos noticias de Switch 2. Porque era muy repetitivo y tampoco quería... Parece que el tema estaba ahí todo... Se repetían todos como lajo. Que si sí, que si no, que si 400, que si 350, que si sale en junio, que si sale en mayo, que si sale mañana, que si... Total. Bueno, un ex trabajador de Nintendo, que además creo que además era un ex CEO que había trabajado en ventas, por lo que comentan en varios, se han hecho eco bastantes portales, en este caso es 3D Juegos, nos dice que no tienen ni idea el precio que va a salir Nintendo, el juego, la Nintendo Switch. Me cambia el mando. Vale, perfecto. Dice, siempre me hace reír ver artículos como Walmart Canadá dice que el precio de sus 2 será este. Walmart Canadá son los últimos que se van a enterar. Es decir, que está desmintiendo. Creo que Walmart Canadá estaba entre los $400, ¿no? Más o menos. Es decir, que, como viene a decir, que no tienen ni pajolera idea del precio que realmente va a salir la consola. Es curioso que lo diga. A ver, que dice, sobre el precio, el último tema se suele especular mucho, tanto inversores como analistas suelen hablar del tema de Switch 2. Sin embargo, también es muy habitual que veas algunas tiendas listas precios de videojuegos, de consolas, cuando las compañías no las han anunciado. Y eso está ocurriendo. Pero además lo ha dicho de manera bastante tajante y seria. No tenéis ni idea del precio al cual va a salir la consola. Entonces, no sé qué tenernos ahora, si realmente va a ser más cara o más barata. A ver, no tendría sentido y sí. Shinra, yo creo que no tendría ni sentido ni sí. Porque pensar que incluso alguna se ha tirado al río y ha abierto preorders. Creo que era una tienda online italiana, ¿no? Una tienda italiana. No lo sé, yo supongo que más o menos habrá una franja de precio. Pero si realmente no tienen ni idea, vaya cagada. De hecho, aquí también se ha hecho eco, en este caso Hobby Consolas. Aquí dice un jefe de ventas de Nintendo, afirma que las tiendas no saben nada sobre el precio de Switch 2. Que no tienen ni idea real. Pues no sé. Ya todo el mundo afirmaba que estaría entre los 400 y 450. De manera, bueno, ya habéis visto que muchos streamers y sobre todo portales de noticias lo daban como casi hecho. Y ahora nos llega este señor ex ventas, que sí, que no está Nintendo ahora, y dice que no tenéis ni idea. No tenéis ni idea. Sé que ya me ha descuadrado el tema, ¿eh? A mí me lo han descuadrado un poco y no realmente ahora veremos a ver al final. En este caso, dice un analista, determina una noticia, en este caso Hobby Consolas, hablando de este tema, para que veáis que en la misma semana te dan información totalmente contradictoria, ya que no vamos a hacer eco. Dice, un analista determina el precio de Switch 2. Y además esto es de hace un día o unas horas. Que encontrará el equilibrio entre su nuevo hardware y los equilibrios de su propuesta. El tal Josh Brand-Dreunian cree que un precio inferior a los 450 euros reflejará el salto gráfico de Switch 2 sin renunciar a una cifra razonable por sus usuarios. Y los pocos aquí nos comentan que los juegos pocos confirmados que hay es Yokai Replay Lee, eso ya lo sabíamos. Dice, mientras Nintendo desestima el impacto de los aranceles estadounidenses, figuras destacadas del sector hacen sus propias peticiones a la compañía de cara a la nueva consola. Y por supuesto el tal tema más caliente de todos, el precio de Switch 2, una cuestión que ha sido por fin dirimida gracias a un experto del sector. Y dice que va a costar $399. Este se moja.
En fin, ¿a quién hacemos caso? Para que os veáis el hecho de que te están fulminando o nos están bombeando a noticias, en principio de gente seria del sector. Uno es un ex jefe de ventas de Nintendo y otro un analista bastante reputado, y te dan información totalmente contradictoria. ¿A quién hacemos caso? A ver, yo supongo que tiene que estar entre los 360 y 450. Por atendiendo a los propios comunicados que ha dado Nintendo, el CEO que dijo que entendía la problemática y los usuarios de Nintendo y querían ser lo más asequibles con su público. Ya veremos, ¿no? Dice Kira, mi favorita fue la de Nintenderos y el 99% de compatible con Nintendo DS y 3DS. Sí, es que de hecho por eso hemos empezado con esta sección, para reírnos un poco también de las noticias que a veces se dan, que a veces piensas, madre mía, lo que se llega a decir o soltar, Por ejemplo, esto, somos Xbox. Somos Xbox. Además, barriendo para casa, dice, un periodista lo confirma. Nintendo Switch 2 es tan potente que hasta Microsoft está interesada en darle apoyo con sus A. O sea, Microsoft está interesada porque es potente la consola, no es porque Microsoft realmente quiera sacarlo todos sus juegos hasta en tostadoras, no, es porque la consola es muy potente. Switch 2 viene pisando fuerte entre los publishers y obtendría el apoyo de los más grandes. A ver, todos, si os dais cuenta, es que es un poco, cada medio va acercándose hacia un lado hacia otro. Y dice aquí, según el periodista PH Brasil, conocido por filtrar información de Nintendo Switch 2, la nueva consola de Nintendo ha logrado alto totalmente inesperado. Y es que prácticamente todas las third parties estarían considerando llevar sus títulos más grandes a la consola. Esto sería un punto a favor de la consola, ya que en la anterior generación los estudios solían ofrecer ports de juegos más antiguos, versiones que solo se podían jugar en la nube o incluso versiones recortadas de nuevos títulos. Tendría que recordarle a esta gente de Somos Xbox que los mismos publishers que ahora están apoyando la consola en comunicados también lo hicieron con Switch. Simplemente habría que recordarles esas noticias y esos comunicados que dieron antes de la salida de Switch. Todos los publishers dijeron que iban a dar apoyo a la consola. Le dieron apoyo, pero con remasters. En fin, que ya veremos lo que pasa, que es adelantar el pescado antes de pescarlo, ¿no? Sí, lo dice Sirna, somos Xbox pasándose a Nintendo. Hombre, es que también entender la situación. Yo supongo que es bastante complicado ser un medio de publicación, ver que posiblemente la propia Microsoft está abandonando el barco de las consolas, o por lo menos a largo plazo, eso es lo que parece, no a corto, pero quizá a largo plazo, a convertirse en una third party como Sega, y eso provoca quizá, ostras, pues igual tenemos que reconducir también el tipo de información que damos, porque claro, pocos medios hay de Sega que den solo noticias de Sega. En este caso, cuando ya pases a ser publisher de todos los medios, de todas las consolas, los juegos, al final cualquier noticiero, cualquier evento, cualquier canal va a valer para esas noticias, porque será como un juego de Sega, será como un juego de Capcom, no habrá ningún medio dedicado a esa empresa. Tiene que ser complicado ahora para muchos periodistas, canales de noticias, empresas. Bueno, ahora mismo estar en una situación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vamos a la siguiente noticia. En este caso, ADSL Zone nos dice que los desarrolladores aplauden la mejora incluida en Nintendo Switch 2, que en la original causaba grandes problemas. Yo no sé
si esto es noticia, ¿no? Porque, a ver, aquí como lo plantean, que dicen que para Switch es difícil plantear juegos actualmente, eso es normal, es una consola totalmente desfasada, más o menos aquí os resumo un poquito la noticia, muchísimo problema con la CPU, la memoria RAM, etc, etc, y que aquí nos dicen que los juegos serán más fáciles de portar este año, pero eso es normal, no creo que sea una noticia real, porque claro, si es una consola más actual, de una consola que en teoría ya era desfasada cuando salió, no estaba totalmente al nivel de lo que ya en aquel momento salía en el mercado, ya salió más en retroceso de lo que realmente se podía haber salido, que ahora sea más fácil portar juegos, o por lo menos los juegos que pueden hacer sean más fieles a los que de sus hermanos mayores, ¿no? Aquí nos dicen, con la llegada de Switch 2 para 2025 parece que esta situación quedará solventada, las expectativas son muy altas y se espera que los 4 GB que ahora ostenta la primera Switch se multipliquen por 3. Estos ya se lanzan, será por 3, será en vez de 4 GB 12, y lleguen a la cifra de 12 GB de RAM LPDDR5. ¿Sabrán algo que no sabemos nosotros? Según las últimas filtraciones, con el fin de acabar de obstaculizar la labor que desempeñan los desarrolladores y llevar todos los juegos posibles sin excepción. A día de hoy no se han revelado las características técnicas con las que contará el nuevo producto. O sea, a día de hoy no se han revelado, pero serán por 3, Dice, así que no habrá más remedio que esperar a que todo se oficialice el próximo 2 de abril. Exactamente, Esto es noticia, ¿Qué pensáis? Bueno, quizá lo más interesante es esta. Una de las más interesantes es esta, por ejemplo, que nos dice el medio de Área Jugones, que se ha hecho eco de otros medios americanos. Dice, podría lanzarse en junio la Switch 2, no como la gente espera en mayo. Dice, según un ex empleado de Nintendo, los minoristas no saben nada, haciéndose eco al mismo que comentaba ese empleado, que comentaba el hecho de que no tenían ni idea de lo que valdrá la consola. Y dice, Nintendo Switch se lanzará definitivamente antes de que finalice el verano, según afirma. Es decir, que da una fecha entre junio y septiembre. Curioso. Pues no lo sé. A mí también me descuadraría después del movimiento que ha hecho Nintendo. No sé qué pensáis vosotros. Después del movimiento de anunciarla, yo creo que prematuramente, quizá obligada por todas las filtraciones que había ahora en febrero, que se va a anunciar, o sea, anuncia que se va a anunciar. O sea, Nintendo lo que nos ha hecho es un anuncio de que se anuncia, ¿no? Ahora en abril, el 2 de abril. Yo después de haber hecho ese movimiento, entendería, y después de que se pueda ir a probar la consola en esos meses de mayo a Madrid y otros eventos en Europa, que saliese en junio o septiembre. ¿Pero qué pensáis vosotros? Es que ya, la verdad es que me deja... Dice, un ex miembro del equipo de ventas de Nintendo de América ha predicho una fecha de lanzamiento en junio para Nintendo Switch 2 y afirmó que los minoristas actualmente no saben nada los planes de lanzamiento de Nintendo para la consola y que trabajó anteriormente en tratamiento de venta. Bueno, el mismo chico que ha dicho que no tiene ni idea tampoco de lo que va a costar. Dice Soli, si os escribo comentarios en YouTube, ahora no suena, ¿verdad? Os interfiere, que si no me espero. No te preocupes, Soli. No suena, tranquilo. Tú puedes comentar lo que quieras. Esto no interfiere. Gracias, guapo. Estoy viendo, gracias. Dice, yo lo que quiero es lo de la doble pantalla. Sí, lo de la doble pantalla no lo he puesto porque me parece ridículo. ¿Por qué me parece ridículo lo de la doble pantalla, Shinra? Porque si se han filtrado las carcasas, los moldes y los Joy-Con, en los cuales no veo posible una doble pantalla, pues es que me echa mucho para atrás esa noticia, Sí, lo del Metal Gear de salida lo comentamos hace un par de semanas. Ya se filtró hace un par de semanas que podía ser uno de los juegos de salida últimos. Eso sí que lo comentamos.
Será compatible con Virtual Boy. dice la Betche. A ver, ya veremos. Ya veremos. Quizás sí. Igual se ven los rojos mucho mejor. Igual podremos, ya los que sean daltónicos podrán ver mejor el rojo. Bueno, ahora vamos a VG Charts, uno de los medios americanos. Quizá esto sí que es más real, porque esto es oficial de Nintendo. Y quizá os puede interesar o no, o verlo lógico o no. En este caso lo de los vouchers, ¿no? Esos vouchers que se pueden comprar en tienda física en dinero que podéis canjear en la tienda Store Online. Y nos dicen que no va a ser posible. Esos vouchers no serán compatibles con los juegos de Switch 2. Así, literal. Ya sean de 20, de 30 o de 100 euros, esos vouchers no van a ser compatibles con los juegos de Nintendo Switch 2. Solo se le podrán cambiar con Nintendo Switch. Hasta ahora pensábamos que lo que sería la eShop de Nintendo sería la misma remaqueada, pero ahora igual son dos Nintendo eShop o dos. No sé cómo lo veis vosotros. Y de ahí la segunda noticia, que ya muchos ya sabréis, el hecho de que desaparecen los puntos dorados, esos que podíamos intercambiar por compras en la eShop y por juegos físicos, que nos daban unos moneditas doradas, las cuales podíamos canjear por dinerito, que eran 1%, ¿no? Del valor que gastásemos en la eShop de Nintendo. Y yo creo que además a partir del 24 de marzo dejarán de ser, ya se dejarán de ser útiles. Quizá el hecho de que van a reimaginar puntos, monedas, y que no creo que igual desaparezca esto, igual se reinterpretará de otra manera. A ver qué pasa. Dice China con Pokémon Mini. Dice Kira, no sé, el tema de los USB-C tendría lógica si lo ves para elegir un puerto de carga mientras estés jugando en modo portátil a sobremesa. Ya hay smartphones con 2 entradas USB-C y carga. Sí, eso puede ser posible. Hay cosas que pueden ser factibles. Hay cosas que sí y cosas que se alejan bastante de la lógica. Pero bueno, es que como nadie sabe, los únicos que tienen algo de sabiduría en esto son esas empresas que han tenido acceso a una custom de Nintendo para hacer sus aparatos, y como aquella empresa que la tuvo que casi medio demandar Nintendo por filtrar antes de tiempo aparatitos compatibles con la consola. Pero solamente esas empresas que ahora mismo, después de las semi-amenazas de Nintendo, muchas otras empresas se van a cuidar de soltar nada hasta el 2 de abril. Va a estar todo el mundo con la boca cerrada, hasta el 2 de abril no vamos a ver nada. Dice Papu, dice, cagada si son dos Nintendo eShop. Si es así, la de la Switch 1 tiene los días contados. Exactamente. Ya veremos lo que implementa. Lo que está claro es que si hay Switch 2 online, es decir, una nueva eShop, vamos a ver incrementado el precio del online, seguro. Segurísimo. Ya sea el familiar, lo que quieran implementar, va a haber aumentado. Y espero que si lo aumentan es porque hay una mejora muy sustancial de lo que supone ahora. A ver qué pasa. Y ya por último, vamos a un rumor que yo ya de esto ya no me creo nada, porque cuántas veces se ha rumoreado que va a llegar un F0. El F0 GX, un remaster que llegaría a Switch y Switch 2. No sé, a ver, siempre cada año o cada 2 años sale un rumor de F0. A ver, me encantaría, sobre todo por la cantidad de fans que tiene, pero ya a estas alturas, ¿cómo lo veis? Dice Papu, ¿y micro? ¿Tendrán micro? No se ha dicho nada, ¿no? Uf, espero que como... si no hay micro ya para matarlos, aunque os esperad de todo, ¿eh? De hecho, no creo que haya muchas aplicaciones como Netflix, este tipo de aplicaciones que las lleva Play 5 o Xbox. No la vamos a ver en Switch. No la veo de momento Nintendo siendo bastante... La veo bastante opaca y bastante cerrada a eso. Ya veremos. Dicen a Beche que con el chasco de F099 ya ni la espero.
Yo lo doy como un rumor un poco fiable. Dice que habrá un Nintendo Direct. Hay gente que sigue hablando de que habrá un nuevo Nintendo Direct para Switch. Que se reafirman en ello. Y que se va a anunciar esto en ese Nintendo Direct. Ya veremos. ¿Eso es anunciar el online para el micro? Sí. Sobre todo si quieres meter juegos como servicio potentes, como el GTA, como el Fortnite, como otros muchos juegos que son masivos, si quieres hacer algo decente y que PlayStation y Xbox o el propio Steam, PC, te pase por la izquierda. Si tú quieres que también acoger a esos jugadores y la posibilidad de que esos juegos desembarquen en tu consola, tú tienes que tener todos los medios posibles para ello. Claro, está claro. O sea, si tú tienes unos medios del año de la catapulta, pues normalmente el que sea jugador de juegos online y de este tipo de juegos, primero, que la comunidad no está ahí en Switch, está en otras plataformas, pero si tú quieres que poco a poco puedas tener una comunidad que llegue, tienes que tener los medios adecuados. O sea, eso está claro. Nintendo, como no lo haga, pues ya sabe, tendrá que seguir como siempre, ¿no? Con su línea de juegos exclusivos que atrae mucho, ya hemos visto Switch, y con todo el resto que puede ir llegando de indies y de terceros, que puede ser mayor que lo que supuso Switch, ya veremos. Dice Papu, yo juego ahora online ahora con amigos con el móvil al lado. Sí, el móvil también, cuidado, el móvil está pegando bastante fuerte también a nivel juego, de juegos más serios, juegos ya más interesantes. Pues bueno, gente guapa, hasta aquí las noticias. Así que los que habéis estado por aquí también de YouTube, ya sabéis, dejaros comentarios de lo que os ha supuesto estas noticias, que a veces parece más desinformación que otra cosa. Pero bueno, ya que empezamos ese tipo de contenido para ver qué nos acontecía en la Switch 2 y sobre todo ver contradicciones de medios que lo único que nos lo hacen es liarnos la parda, veremos a ver qué pasa al final. Gente guapa, nos vemos. Gracias la gente que estáis en YouTube. Hasta luego, guapos.